Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, saludándolos desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Esa cita de amor indelegable que todos los días tenemos con nuestro amado Dios, de 6 a 7 de la mañana todos los días. A las 6 comienza la alabanza en su corazón, usted empieza desde las 6, se levanta, usted busca al Señor con alabanza, con cánticos, se prepara su corazón allí donde usted tiene ese altar para el Señor, y a las 6:30 comenzamos a escuchar la palabra de Dios, nos sentamos a escuchar lo que Él tiene para nosotros. Así que son las plataformas Teams, YouTube, que se puede suscribirse allí en el canal nuestro para que les sigan llegando los devocionales, y también pueden entrar a nuestro canal y encontrar muchos devocionales de tantos años que llevamos haciéndolos, que Dios nos ha permitido esta alegría de compartir con ustedes estos tiempos, de alimentar nuestro espíritu, de alimentar todo nuestro ser, porque Dios es fiel. Y allí puede usted también pasarlos a otras personas, compártalos, porque son transferibles, ¿no? ¿Cuántas personas usted puede bendecir con una palabra para esa persona en cualquier día que usted quiera bendecir a una persona y pasarle los devocionales para que también escuche? Bueno, vamos entonces a orar. Bienvenidos a todos los que ya se han conectado en esta hora con nosotros y los que se van conectando en el transcurso del día. Yo sé que son muchos los que se conectan aún en la noche, se acuestan escuchando la palabra, y los felicito porque uno se acuesta con la mente llena de Dios, no de cosas que... Cuando la mente está llena de cosas fuera de Dios es un problema que se enferme la mente, pero de palabra de Dios no. Entonces, muy bueno que ustedes también hagan esa práctica y se acuesten escuchando lo que Dios les está diciendo para ponerlo por obra. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, por regalarnos, Señor, este día hermoso, porque es el día que tú has hecho para alegrarnos y gozarnos en él. Papito de los cielos, aquí estamos esta mañana como el cuerpo de Cristo, tu cuerpo, Señor. La iglesia somos cada uno de nosotros y somos tu cuerpo, Señor. Por eso en esta mañana dirige tú como cabeza esta parte que tenemos, Señor, contigo, donde tú hablas a nuestro corazón, nos edificas, nos instruyes y haces que nuestra mente sea renovada. Renuévala hoy nuestra mente, Señor. Cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, dice tu palabra. Y queremos ser renovados en nuestra mente. Queremos que nuestro corazón tenga ese corazón tierno, libre, Señor, delante de ti. Espíritu Santo, ven y llénanos del fruto tuyo hoy. Quiero ese fruto que pueda darlo, Señor, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio, la fe. Señor, por favor, lléname, que yo pueda dar ese fruto cuando sea necesario en mi vida, Señor. Quiero estar lleno, quiero estar llena de ti. Hoy presento mi corazón ante ti y te doy gracias. Gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias por este momento de acercarme a ti, Señor. Te necesito como el aire para respirar. Te necesito hoy más que ayer, Señor. Ven, Jesús, ven a mi corazón, ven, lléname. Espíritu Santo, dirígenos. Espíritu Santo, toma cada lugar, cada corazón en esta mañana que nos presentamos ante ti, como dice Romanos 12, 1 y 2, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Y hoy nos presentamos así ante ti, Señor. Y te damos gracias por colocar esa palabra en nuestro corazón como espada de doble filo, que penetre hasta los tuétanos y discierna los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Que así sea tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por Maryland, por Virginia. Gracias por Puerto Rico, gracias por Colombia, Señor. Gracias por cada lugar en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú. Todo lugar, Señor, donde se levantan a buscarte
Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por Filadelfia, gracias por West Palm Beach, gracias por Cuba, Señor. Gracias, Papito Santo, por Bolivia, gracias por cada lugar, cada país, Señor. Cada persona representa una nación y te escuchamos a ti, solo a ti, Señor, e inclinamos esta mañana nuestros corazones a ti, porque cada país, cada lugar de donde nosotros nos permitiste nacer, te necesita. Perú te necesita. Ecuador, Señor, cada lugar, Papito de los cielos, te necesita. Porque hay gobiernos que hoy están, bendito Dios, en conflictos, países en conflictos. Jerusalén te necesita, papá, necesita esa mano tuya, esa misericordia tuya. Espíritu Santo, gracias, gracias por hacernos entender lo que no entendemos. Abre nuestro entendimiento. Quédate con nosotros el resto de este tiempo y este día. En Cristo Jesús. Amén. Ya entonces seguimos con nuestro tema de por qué le pasan cosas malas a la gente buena, ¿no? Buena entre comillas, porque ya vimos que el Señor tiene un concepto diferente de el bueno. Nosotros podemos tener un concepto de las personas buenas porque sabemos que hay personas que sí, o sea, son de testimonio en muchas cosas. Bueno, este era Jod. Entonces en Jod 2, mire que encontré algo que me llamó la atención en Jod 2, y es que Satanás 2 veces se ensaña contra Jod. La primera es cuando le acaba todo, las cosas materiales, todas las riquezas, y la segunda vez es le pone la enfermedad. Entonces ahí dice en Jod 2, en Palabra de Dios para Todos, dice que llegó el día en que los seres celestiales vinieron a presentarse nuevamente ante el Señor. Satanás vino entre ellos a presentarse ante el Señor. El Señor le dijo a Satanás, ¿dónde has estado? Satanás le respondió, he estado vagando por la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Jod? No hay nadie como él en la tierra. Jod es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Se mantiene intachable a pesar de que tú trataste de convencerme de que lo destruyera sin ningún motivo. ¿Sí ve? Dice, tú trataste de convencerme de que lo destruyera sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor, entre la bolsa o la vida, mejor dar la bolsa. Verdaderamente un hombre daría todo lo que tiene con tal de salvar su vida. Pero si tú usaras tu poder para lastimar su cuerpo, seguro que te maldeciría en tu propia cara. Entonces el Señor le dijo a Satanás, haz lo que quieras con Jod, menos matarlo. Satanás se retiró de la presencia del Señor y afligió a Jod con llagas dolorosas que lo cubrían de pies a cabeza. Jod, para rascarse, agarró un pedazo de teja y se sentó en medio de un montón de ceniza. Su esposa lo vio y le dijo, ¿todavía sigues queriendo ser intachable? Maldice a Dios y muérete de una vez. Pero Jod le respondió a su esposa, estás hablando como una tonta. ¿Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo? En todo esto Jod no cometió ningún pecado en lo que dijo. Guardaba mucho su boca, Jod, de pecar y hablar contra Dios. Mire lo que le dijo la esposa, tremendo, ¿verdad? Tremendo esa palabra de esa esposa que no estaba convencida. Pensaba también que Dios le había mandado todas estas cosas a Jod. Y entonces, pero mire, él seguía con el testimonio, a pesar de que había perdido todas las cosas, seguía con el testimonio, hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Se mantiene intachable a pesar de que tú trataste, dice, de convencerme de que lo destruyera sin ningún motivo. Para Dios, para Dios sí había un motivo, lo que pasa es que él no se lo cuenta al enemigo, pero sí había un motivo por el cual le permitió esas cosas que ya lo vimos y lo vamos a seguir
estudiando y analizando, que era la religiosidad de Jod. ¿Ve? Entonces yo pienso que cuando nosotros seguimos con nuestro testimonio, independiente de las cosas que vivamos, seguimos con nuestro testimonio de vida, Dios sigue poniendo sus ojos en nosotros y mire, nos protege. Dice, hazlo hasta allí, pero no le toques la vida. Cuidado, no lo vas a matar. O sea que el Satanás también, cuando la vida se entrega, no se entrega a Dios, Satanás está también pidiendo permiso para eso. Es peligroso cuando uno piensa, ¿cierto? ¿Cuántas personas? Y es cuando las personas aún sin Cristo se van de este mundo. Por eso es peligroso uno jugar con la vida y jugar con la parte, su parte cristiana. El cristianismo es algo serio. La vida cristiana es algo serio porque está en juego siempre, siempre está en juego. Y vemos que el enemigo ronda es porque, y Dios le da permiso porque Él sabe qué es lo que quiere de esa persona. Entonces en Job 42, ya al final, vemos el final feliz de Job, ¿ve? Entonces dice, Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Y hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije, me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. La humildad, ¿sí ve? La humildad, la humillación. Dice, hasta ahora había oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Eso era lo que quería Dios, que Job no viviera una vida religiosa solamente de oídas, porque otros contaban, porque otros decían, existe un Dios y hay temor de Dios en el corazón y me voy a portar bien porque yo no quiero que Dios me castigue. Por eso él le hace esas preguntas, ¿cierto? Todas esas preguntas y dice, hablaba lo que no sabía, cosas que no sabía nada de la intimidad misma con Dios. Entonces es peligroso que nosotros nos olvidemos que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe, pero que hay un enemigo muy cerca de nosotros, mirando qué cosas fallamos. Cuando usted tiene la intimidad con Dios, intima con Dios todos los días, tiene esa comunión, Él le protege. En estos momentos está haciendo con usted ese vallado porque usted le quiere oír, quiere agradarle. Usted no solamente es que usted escuche, sino que todos los días, todo el tiempo, usted viva esa amistad con el Señor. Entonces el Señor bendice a Job, ya en el versículo 7 de Job 42. En conclusión, el Señor bendice a Job. Dice después, en el 7 en adelante, dice, después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita, estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de haber hablado de mí, no con exactitud como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz el temanita, Bildad el suita y Sofar el naamatita hicieron lo que el Señor les mandó y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Le consolaron y le alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, mucho más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos
1000 yuntas de bueyes y 1000 burras. Además dio a Jod otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemima, y la segunda Cesia, y a la tercera Karen Apud, y en toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Jod. Y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Jod vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Si la Biblia nos cuenta esto, es un final feliz, de verdad, ¿cierto? ¿Quién no quiere vivir esta vida así? ¿Quién no quiere vivir esta vida así? Bueno, hay algo que tenemos que analizar aquí y es la enfermedad. La enfermedad apareció en Jod a través del enemigo porque Jod estaba lleno de resentimiento con sus amigos. Él se resintió, él tenía mucho enojo. Por eso el Señor lo manda a que ore por ellos y habla con esos amigos que también oían la voz de Dios, porque les habla y les dice, mire, ustedes hicieron esto y esto y esto. Y si no hacen esto para que mi siervo Jod ore por ustedes, pues no voy a poder aceptar. Tienen que orar trayendo ofrendas al altar. La ofrenda por el pecado, que en ese entonces pues se hacía con los animales de acuerdo al pecado, que eso está en los libros de Levítico, todo eso. Entonces ahí estamos viendo que el Señor siempre espera arrepentimiento del corazón. En este tiempo es el arrepentimiento para cambiar de actitudes y dejar el resentimiento a un lado, confesar las faltas, confesar que nos hemos equivocado. Todo el tiempo le confesó al Señor y allí en el capítulo 42, él reconoce quién es Dios delante de él. Entonces ahí nosotros muchas veces tenemos que llegar hasta ese punto para reconocer que no estamos ante cualquier Dios. Y Él puede, mire, duplicar, multiplicar la obra de nuestras manos. Porque ahí no dice nada de la esposa, ¿cierto? Me imagino que la esposa también se arrepintió. También no dice qué pasó con la esposa de Jod, pero Jod, como tenía ese corazón tan lindo, me imagino que la llevaría al arrepentimiento. No habla que se separó, que se casó otra vez, ahí no habla de eso. Pero si tuvo más hijos y más hijas, pues bueno, tremendo este testimonio de Jod. Entonces yo digo que es una historia de amor con un final feliz, porque Dios siempre quiere que nosotros creamos en Él de todo corazón, no de cualquier manera. No puede ser una vida religiosa. De oídas te había oído, le dice él, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que quiere Dios, que veamos a Dios. No lo vemos físicamente porque Dios no se presenta físicamente, pero le aseguro que en cada día que Él nos regala, nosotros podemos ver a Dios. Lo podemos ver. Lo podemos ver en el amor de las personas, lo podemos ver en la obediencia de las personas, lo podemos ver en la manifestación de Él en cualquier situación y lo más lindo, lo podemos oír en nuestro interior. Entonces, ¿qué verdades enseña Jod? Pasos para conocer a Dios y sus caminos. Bueno, el conocimiento de que Dios es soberano como creador y sustentador del mundo físico y espiritual debe estar rigiendo la forma en que pensamos. Óigalo bien. Cuando usted tiene a Dios como soberano creador y sustentador del mundo físico, por eso Él le hace las preguntas de quién creó la tierra, quién la midió, cómo la hizo, cómo hizo el mar. Si Él sabía eso, si Él se había puesto a pensar en la creación. Y cómo sustenta ese mundo físico y espiritual, Entonces, eso debe de estar en la forma como pensamos para que asimismo nosotros actuemos con Dios. ¿Ve? Entonces, Dios está íntimamente vinculado a nuestras vidas de una forma que nosotros no podemos comprender. A veces no entendemos cómo está Dios vinculado en todo nuestro ser. Y eso es lo que tenemos que tener como seguro. No pensar que Dios nos deja, nos abandona, no nos escucha, no.
Toda la sabiduría que conduce a la verdad viene del Señor. Todo lo que es verdadero, la verdad viene del Señor. Toda la sabiduría. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle. Ayer hablaba con una personita y me acordaba de Proverbios 2, donde habla de la sabiduría y el entendimiento. El entendimiento por eso el Señor, acuérdese que el camino de Maús hubo dos discípulos que iban discutiendo porque el Señor ya llevaba 3 días y no resucitaba. Y el Señor se les para al lado y comienza a hablar, eso está en Lucas, hablar con ellos. Y ellos no reconocen al Señor y lo tratan como un forastero. Tú forastero en esta tierra, no sabe lo que ha ocurrido. 3 días ya. Y un hombre que era como tal y tal, porque no lo habían visto como Jesús, el Mesías. Entonces iban discutiendo, no cumplió. Dijo que a los 3 días resucitaría y no cumplió. Iban discutiendo todo eso. Y él les dice, tardos de corazón para creer lo que los profetas escribieron. Y saca el libro de Isaías y les lee. ¿Sí? Tardos de corazón. Y dice que les abrió el entendimiento. Entonces el entendimiento tiene que ser abierto completamente por el Señor junto con la sabiduría, la inteligencia espiritual, para que nosotros podamos creer y entender las verdades profundas del Señor que vienen de Él. Porque hay muchas mentiras camufladas, muchas cosas que nos enseñan que no son verdades de Dios. Entonces la única manera en que una persona puede conocer y comprender a Dios es a través de la revelación. Es a través de la revelación. Y la revelación viene con el entendimiento, la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual. Hoy en día está de moda la inteligencia artificial. Por toda parte está funcionando, vemos cómo está prosperando más la inteligencia artificial. Esa no nos sirve a nosotros, ¿sí? Nos sirve la inteligencia espiritual que Dios ha colocado a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, a través de la revelación es que se conoce al Señor. Comprender la verdadera naturaleza de Dios nos conduce a esperar la redención y la vida eterna, porque a eso estamos llamados. ¿Sí? Cuando conocemos la verdadera naturaleza de Dios, Job no conocía, por eso dice que hablaba cosas que no entendía y que no sabía que eran tan maravillosas para él, porque Dios se las hace entender. Entonces, en esa comunión con Él, nos hace entender quién es Dios, cómo es Él, lo bueno que es Él. Mucha gente dice que Dios es malo, que Dios el libro de Job no le gusta a mucha gente porque dice que Dios hizo todo eso con Job sin necesidad. Y no es así. Dios no hace nada que no tenga propósito en nuestra vida. Entonces, ¿a qué acción nos invita Job? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En Job 1, del 6 al 12, tomen estas notas en su libreta, apúntenlas. Debemos optar, debemos decidir por confiar en la absoluta soberanía de Dios en cualquier adversidad. Esa es una decisión que debemos tomar. No puede usted salir corriendo y empezar a decir en cualquier adversidad que Dios no existe, que Dios le falló, que dónde está. No. Confiar plenamente. En Job 2, del 3 al 6, comprender que si bien Dios puede permitir que se nos someta a una prueba, Él establece límites estrictos ante ello. Ahí le dio límites al enemigo. No lo dejó más allá de lo que podía Job soportar. Y vemos que la enfermedad también es de acuerdo al corazón, como uno esté ese corazón. En Job 7, del 17 al 18 dice, ¿qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia? ¿Para que pienses tanto en nosotros? Pues nos examinas cada mañana y nos pruebas en cada momento. Mire, él pensaba y le decía a Dios esas cosas, pero dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él había aprendido de pronto a orar, a hablar con él, pero no lo oía como debía de ser. Entonces, creer que el Señor examina todo cuanto hacemos es lo más importante. Él está con nosotros, por eso nos dejó el regalo del Espíritu Santo. Él examina
tus pensamientos más profundos. Él examina en tu noche, en las noches, cuando te acuestas, Él vela tu sueño. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, papá, me haces vivir confiado. Hay muchas personas que en la noche no duermen, tienen ansiedad, tienen problemas emocionales. Y entonces en vez de orar y se ponen es a pensar y a pensar y a darle vueltas al problema. Entonces por eso es que la mente queda atrapada, la mente queda atrapada. Hay que renovarla con la palabra de Dios y creyendo en lo que se está leyendo por revelación. Pedirle, Señor, revélame tu palabra. Hoy está siendo revelada la palabra. Entonces, ¿a qué acción también nos invita Job? En Job 9, 10 al 12 dice, Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Sin embargo, cuando Él se acerca, no puedo verlo. Cuando se mueve, no lo veo pasar. Si arrebata la vida de alguien, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarle, ¿qué haces? Bueno, aquí hay que conocer que las obras de Dios son a menudo incomprensibles para la mente humana. Dígalo bien. No todo lo que nosotros tenemos una mente con una capacidad finita y hay muchas cosas que no podemos entender, pero que nos suceden. Sí, la vida espiritual es algo que sobrenatural, así como lo es Dios. Y mire, Job hablaba aquí así. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Sin embargo, cuando Él se acerca no puedo verlo. Cuando se mueve no lo veo pasar. Si arrebata la vida de alguien, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarle, ¿qué haces? Tremendo, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Y así tenemos que conocerlo. ¿A qué otra acción nos invita Job? Job 16 del 19 al 22 dice, incluso ahora mi testigo está en el cielo y en las alturas hay quien me defienda. Mis amigos se burlan de mí y mis ojos llenos de lágrimas buscan a Dios. Pero Él defenderá ante Dios a un ser humano como lo haría alguien por su amigo, porque dentro de poco me iré y tomaré el camino sin retorno. Job pensaba que se iba a morir. Job le entregó en ese momento todo su corazón a Dios, sus energías, su fuerza. Y él decía, mis amigos no hacen sino burlarse de mí. Y esos son las personas que no entienden los propósitos de Dios en la vida de uno. Por eso hay que tener cuidado qué amigos le acompañan a usted. Qué personas, ¿verdad? Qué personas están a su lado. Pero él dice, yo tengo un testigo que está en el cielo y en las alturas hay quien me defienda. ¿Quién es ese testigo? Yo tengo un testigo. Porque el Job entendía, bueno, todo lo ha visto el Señor, mi comportamiento. Él había muchas cosas que en su entendimiento lo tenía claro, pero creía que ya, o sea, la vida se le había ido, no conocía a ese Dios bueno, ¿sí? Y pensaba que todo lo que estaba recibiendo era de Él. Entonces hay que comprender que tenemos un abogado en el cielo, ¿sí? Ante el Padre, que es Jesucristo. Por eso Él dice, incluso ahora mi testigo está en el cielo y en las alturas hay quien me defienda. Aquí en la tierra no tengo a nadie, todos me acusan, dicen cosas malas de mí, no, piensan mal, se burlan, pero en el cielo sí me conocen. En el cielo tengo quien me defienda. Y eso es lo que está haciendo Jesucristo en este momento, ¿cierto? Peleando por ti ante el Padre. Mira, recuerda que esto, porque Jesús también nos mira. Recuerda, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto es verdad, se cumple en la vida de cada persona. En Job 9, 33 al 35 dice, no hay quien sirva de mediador entre los dos, no hay quien pueda con su autoridad, no hay quien pueda decidir entre nosotros, no hay quien pueda quitarle a Dios su vara de castigo de encima mío, para que no me aterrorice más. Entonces podría yo hablar sin tenerle miedo, pero en este estado no puedo, sin tenerle miedo. Mire, él confiesa que a Dios lo tenía con miedo, no por amor. ¿Sí? Él confiesa. ¿Cuántas personas buscan a Dios por el miedo? Van a un lugar
por miedo, ¿sí? Y comprender que sin Dios nuestro caso es desesperado. Entramos en desespero. Allí Él lo está diciendo. ¿Sí? No hay quien pueda quitarle a Dios su vara de castigo de encima mío. Mire, Él estaba equivocado. Por eso dice, hablé cosas que no sabía. Él le confiesa a Dios. Hablé cosas que no sabía. ¿Ve? Entonces dice, entonces podría yo hablar sin tenerle miedo, pero en este estado no puedo. Miedo. Recuerde que él tenía miedos, temores, hacía las cosas por miedo, religiosidad, como nos enseñaron a nosotros a buscar a Dios. Si no haga esto porque lo castiga, como que Dios siempre tuviera un mazo ahí para darnos. Y de acuerdo también a cómo hayamos vivido una relación de padres e hijos, también pensamos que nuestro Padre Dios es así. Por eso hay que sanar las relaciones interpersonales con nuestros padres, con nuestros seres queridos, los abuelos. Todo eso porque Dios quiere libertad en nuestro corazón. Donde hay resentimientos, donde Dios se aleja. Por eso, mire, vemos el ejemplo en los amigos de Job. En primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que nos da la confianza de acercarnos al Padre, Jesucristo el justo. Es a través de Jesucristo que conocemos la libertad del perdón. Es a través de Jesucristo que nos acercamos al Padre. Es a través de Jesucristo que vamos a conocer el cielo. O ya lo conocemos desde aquí porque Dios ya nos ha hablado mucho de ese lugar. Entonces, tenemos que vivir una vida centrada, no en miedos, que Dios me castiga, que Dios me va a hacer esto, que Dios es malo, que Dios se enojó. No. Entonces, ¿a qué acción nos invita Job? En Job 31:15 dice, y el mismo Dios que me creó a mí en el vientre de mi madre, los creó a ellos y a todos nos dio la vida de antes de nacer, desde antes de nacer. Óigalo bien. O sea, por eso dice, a imagen y semejanza. Dios ya te tenía en su imaginación a ti y a mí. Y hay que comprender que Dios es el creador de todos los seres humanos, de todos, independiente de cómo sean. Él los creó. Eso es lo que hay que comprender. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque es su creación. Entonces, cuando una persona se pierde, ¿cierto? Su vida se pierde, no tiene sentido su vida, Dios sufre. Dios sufre, porque ahí está lo que Él creó. Pero cuando una persona lo glorifica con su vida, su estilo de vida, su forma de pensar, de ser, se asemeja a Cristo, entonces para Él es la gloria. Por eso es que tenemos que escoger, ¿cierto? El camino, hay dos caminos, muerte y vida. En Job 34:10-12 dice, así que ustedes los sensatos, escúchenme. Con toda seguridad que Dios no tiene nada que ver con este mal. El Todopoderoso no tiene nada que ver con la perversidad, porque Dios le devuelve al ser humano conforme a lo que hace y le dará a cada uno lo que merece. En verdad, Dios nunca actúa mal. El Todopoderoso no pervierte la justicia. Aquí ya está hablando una persona sensata de Dios, ¿verdad? Está hablando de Dios lo que es, ¿sí? Dios es absolutamente justo en sus relaciones con las personas. Uno de los amigos habla ya con sensatez. Los otros por eso dice, hablaron de mí mal. No entendieron quién era Dios. Cuidadito, cuidadito con decir, Dios me puso esa enfermedad, Dios me castigó de esa manera. Si usted no sabe, quédese mejor calladito. Ore por la persona. Ore por la persona que esté pasando situaciones difíciles, porque usted no sabe cada persona, Dios, cómo le está tratando, cada familia, cada hogar. No nos apresuremos a decir cosas que no sabemos, que nos imaginamos o que hemos oído mal, porque es peligroso. Y mire aquí qué bonita, así que ustedes los sensatos, escúchenme. Con toda seguridad que Dios no tiene nada que ver con el mal. El Todopoderoso no tiene nada que ver con la perversidad, porque Dios le devuelve al ser humano conforme a lo que hace y le da a cada uno lo que merece. En verdad, Dios nunca actúa mal. El Todopoderoso no pervierte la justicia. Si ve que el Señor le dice a los tres amigos que vayan y hagan y busquen la ofrenda para poder, o sea, el arrepentimiento de corazón, para poder ser libres, pero a Eliú no lo nombra ahí. Hay que mirar entonces quién era Eliú, qué cosas nos enseña.
Y en Job 38, todo el capítulo 38, pues no lo puedo leer aquí. Y Job 39, pero ahí es como el versículo 30. Dice que nosotros debemos comprender que Dios es el creador, el sustentador del universo, y no debemos olvidar que Él es y no tú quien determina lo que es correcto. Por eso Él es el juez justo. Él es el único que determina lo que es correcto en tu vida, en tu familia. No nos apresuremos nunca, que la boca nuestra no nos haga pecar, que los pensamientos cuando son contrarios los llevemos a Dios. Dice que llevemos todo pensamiento cautivo a Dios para que Él pueda a cambiarnos esos pensamientos y hacernos ver lo que es la verdad de Dios. Busquemos siempre la verdad de Dios. Busquémosla siempre. La verdad de Dios triunfa sobre todo lo que es mentira, sobre todo lo que es engaño, sobre todo lo que aquello que nos hace pensar y afligirnos, y muchos desprecian a Dios porque tienen un mal concepto de Dios. Entonces vamos a orar, vamos a decirle al Señor gracias por habernos escogido, Papito Santo, desde antes de la fundación del mundo, por tener cosas tan maravillosas para cada uno de nosotros, porque nuestros oídos hoy escuchan verdades tan profundas de ti, Señor, a través de un hombre en el que tú permitiste todas estas cosas para mostrarnos tus verdades, papá. Señor, qué miedos tenemos nosotros de ti, qué cosas vivimos pensando que tú nos puedes castigar, hacer, y hacemos las cosas no por amor, sino porque nos toca, por miedo, por imposiciones de hombres, pero no hay revelación en el corazón. ¿Cómo te vemos a ti, mi Dios precioso? ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Cómo tenemos ese compañerismo con el Espíritu Santo? Es tan importante, Señor, porque no queremos solamente de oídas haberte oído, sino que nuestros ojos te vean en todo momento. Tener esa amistad contigo como la tuvo Enoc. Enoc dice que vivió tantos años y siempre pegado de ti. La Biblia habla muy poco de Enoc, pero en esos pocos versículos nos enseña tanto de este hombre. Y fue traspasado al cielo, no vio la muerte porque tú te lo llevaste de una manera sobrenatural. Qué lindo saber, Señor, que nuestras vidas te pertenecen a ti, que somos totalmente tuyos y tú eres nuestro Dios, eres mi Señor, mi Salvador, mi único Dios verdadero, a quien rindo todo mi ser. Jesús, mi Salvador, Jesús, mi único amigo, fiel amigo, que me dejó el regalo más precioso del Espíritu Santo, que clamó por mí, por mi vida, para que en esta tierra a través del Espíritu Santo yo pueda conocerte más, Señor. No estoy solo, nunca he estado solo, nunca he estado sola, pero tengo que darte a ti la gloria, la honra, el lugar que solo tú te mereces, Señor. Por eso permíteme alabarte, bendecirte y conocerte más. Abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales, que yo sepa hablar lo que tengo que hablar, Señor. Que mis pensamientos sean puros delante de ti y los dichos de mi boca también, como te decía David, Señor, para que yo no peque contra ti, para que no hable cosas que no tienen sentido, Señor. Háblame al corazón, papito de los cielos, y que cuando lea tu palabra, la revelación esté en mi corazón. Abre hoy mi entendimiento. Quita las vendas de mis ojos, Señor. Quita, bendito Dios, los tapones de mis oídos. Y hazme experimentar ese mundo espiritual en el que tú, solo tú, me has llevado, Señor. Porque tú eres espíritu y eres verdad. Eres espíritu y eres verdad. Por eso, Señor, tan real como el aire que respiramos eres tú. Y hoy estás aquí para abrazarnos, para llenarnos de tu ternura, de tu paz, para quitar todas aquellas cosas que me han enseñado o he vivido que son equivocadas, bendito Dios. Aquí estamos, Señor, abrázanos y llénanos de tu presencia. Haznos experimentar gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, Señor. Quita de nosotros toda prevención. Y gracias, Señor, porque nos libras de toda tentación y nos libras del maligno en este día, Señor. Y nos has dado el pan de cada día. Ya nos lo has dado, Señor. Gracias. Gracias por tu amor inagotable.
Gracias por tu amor eterno. Gracias porque tú nunca cambias. Y tus pensamientos no son malos como los míos, ni tus caminos, Señor. Y gracias por bendecir la obra de mis manos. Gracias por fructificar y multiplicar lo que hago, Señor, para la gloria tuya. Quita de mí la avaricia, quita de mí la codicia, quita de mí, Señor, los ojos al mundo y la vanagloria del mundo que son pasajeros, y ayúdame a centrarme en lo que tú quieres para mi vida. Gracias, Señor, por darme un nuevo corazón cada día. Y gracias, Señor, por tu palabra, por cada personita que hoy tú abrazas y tú escuchas. Pide lo que necesitas en este momento, que Dios escucha y Dios te lo da. Gracias, Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. 6 de la tarde, oración de intercesión. Nos encontramos 6 de la tarde. No olvidemos que el próximo 26 de mayo estaremos con nuestra otra reunión. Ahí está en la pantalla de Acción de Gracias aquí en Georgia. 26 de mayo, el último domingo del mes. Estamos ya haciendo una acción de gracias mensual porque al pueblo hay que enseñarle a agradecer. Sin actitud de gratitud no hay corazón feliz. Entonces tenemos que ver a Dios en todos los detalles de este mes. Así que están cordialmente invitados.